Bueno, entonces la sesión del día de hoy se denomina educación cristiana. Y esta ha sido una de las motivaciones de abordar la educación. Bueno, porque alguien puede decir, pero Franz, ya sabemos que es educación cristiana. Todos aquellos que venimos de la academia, esto quiere decir, tenemos algunos estudios, algunas especialidades en algunas áreas, obviamente nos hemos dedicado a un buen tiempo de formación, pero también reflexionamos en el proceso tratando de implementar la o las teorías que hemos ido estudiando. Entonces, una de las motivaciones ha sido hacer una relectura de la teoría de la educación, hacer una relectura de los teóricos de la educación. Si tú vas y agarras un libro actualmente sobre educación, historia de la educación, tranquilamente podemos estar hablando de por lo menos más de 100 propuestas educativas vigentes actualmente. Y el día de ayer, no recuerdo, pero una profesora nos mencionaba, por ejemplo, a Paulo Freire, quien nos habla de la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía, que también muchos teóricos dicen que es el fruto de la teología de la liberación o de la filosofía de la liberación, ¿sí? Algunos dentro de los análisis políticos nos dirán es la izquierda dura, ¿no? Que está, obviamente, que ha tenido ya un impacto directo sobre la educación, ¿no? O sea, la educación hoy en día y desde hace muchos años atrás no es neutral. Es mentira que alguien nos diga, ok, vivimos en un estado laico y en un estado laico no se reconoce a un solo Dios, sino se permite que el ciudadano tenga sus propios dioses. Eh, Eso se queda en la teoría, pero en la realidad lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita es que hay toda una ola de indigenismo, hay toda una ola de corrientes políticas de izquierda que tienen un golpe directo sobre la educación, ¿no? Y lo mismo está pasando en México, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador. Y obviamente ya los teóricos un poquito más amplios dicen, no existe ni la derecha ni la izquierda, ¿no? Lo que existe hoy en día es la influencia política, ¿no? O sea, de gobierno, ¿no? Y obviamente nosotros los cristianos estamos en el medio, pero nosotros los educadores cristianos también estamos, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos profundizar ciertos estudios y tomar ciertas decisiones. Y voy a decirlo así, por ahí nosotros los educadores cristianos también tenemos que hacer, no me gusta mucho el término, pero es como hacer una apología educativa, si quieren, o apología en el campo educativo, ¿ok? Pero sí tenemos que hacer una relectura de todos los teóricos que hemos estudiado y tratar de ver qué dice Dios al respecto, dónde está Dios y dónde no está Dios, ¿ok? Bien, entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de educación, un poco más sobre educación cristiana, y les voy a dar un ejemplo para aterrizar también de un análisis que se ha hecho sobre Vygotsky, ¿ok? Bien, volvemos a estos cuadritos y me gustaría que alguien me diga de qué se trata, a ver, para ver cuánto. A ver, Karen, ¿puedes decirnos qué leerías en estos cuadros? Karen, ¿estás ahí? Buenas noches, pastor. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, escuchamos, escuchamos. Disculpe, ¿esta fue de la primera sesión, pastor? Sí, en realidad lo que quiero es que hagan una relación, justo con la primera o la segunda sesión en realidad. Según. Bueno, en la primera sesión entré, creo que casi ya al final. Y a ver, dígame cuál era la instrucción. La consulta es, ¿qué te dice este cuadro, esta diapositiva? ¿Qué te viene a la mente cuando ves estos tres cuadros? Bueno, Creo que los... Ok, ¿qué te no, parece si Geraldine te ayuda?
Por favor, por favor. Bien, ok, adelante Geraldine, por favor, está levantando la mano. En estos cuadros recuerdo que vimos los marcos de pensamiento del lenguaje. El animista, el amarillo es el humanista, el verde es el animista y el azul o celeste es el pensamiento cristiano, algo así, el lenguaje de pensamiento cristiano. Creo que me equivoqué en el último. Sí, no, está bien. Perfecto. Geraldine, ¿tú estás en México o en Colombia? México. México, ok. Entonces tú sabes que en México ahorita se está, o sea, en la norma, en la ley educativa, y ahora está empezando a ser operativamente aplicado, están viviendo la nueva escuela, ¿verdad? Sí, es la nueva escuela mexicana, que Ahora se empezó en el 2019. Ok, te pregunto. ¿Identificas tú, conoces un poquito de la nueva propuesta, me imagino, ¿no? De la nueva escuela. Sí, nada más, perdón, voy a tener que interrumpir porque me habla mi bebé. Perdón. Dale, adelante, tranquilo. Bien, gracias Geraldine. Sí, en realidad Geraldine está en lo correcto. Hemos hablado el martes, perdón, y hemos tratado de representar este cuadro naranja como el pensamiento o la cosmovisión humanista. Jemmy Videla, ok, adelante, por favor. Hola, pastor. Bueno, Sí, ¿cómo está? bueno, aquí hija de Rosana, acá estoy participando en su charla. Yo no estuve el día lunes, sin embargo vi la presentación que envió usted al grupo y el amarillo es el lenguaje que representa el humanismo, el verde es el animista y el azul es el de cosmovisión bíblica. Bien, bravo. Vi el video. Bien, bienvenida, Jamie, es un gusto. Rosana es una amiga nuestra de algún tiempo atrás. Muchas gracias por participar. Bien, sí, exactamente, es lo que dice Jamie. Este cuadro naranja en realidad es el marco de pensamiento humanista. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hemos aterrizado con el lenguaje y hemos dicho, podemos pensar y vivir el lenguaje desde este marco netamente humanista, el cual no reconoce a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los superhombres, ¿sí? Y sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Dios de la universidad, sacamos a Dios de los colegios, y entonces vamos a pensar en el Dios hombre. Nietzsche está por ahí, hoy en día Harari está hablando del Homo Deus, del hombre Dios, ¿no? Que es humanismo puro. Y en el segundo cuadro está el pensamiento animista o la cosmovisión animista o el marco de pensamiento animista que actualmente los profesores, los padres y todos en Bolivia estamos sumergidos en este marco. ¿Por qué? Porque un marco legal nos obliga a operativizar la educación desde este marco. Y habíamos dicho, pero que algo interesante era que el marco animista no está en contraposición al humanista, sino al contrario lo absorbe. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho. Pero también habíamos visto que podemos hacer una propuesta desde la cosmovisión cristiana o desde el marco de pensamiento cristiano. Y lo lindo es que este marco es mucho más amplio que los otros dos. Inclusive nos ayuda a aclarar, a entender que la Pachamama no es una deidad, sino es creación de Dios. Sin embargo, la palabra también, Dios me pide a mí que gobierne la tierra, pero que la administre también de la mejor manera posible, ¿sí? Ahora, yo los invito a pensar en la educación desde estos marcos también. Ok, ponemos la educación acá en este marco y pónganse a pensar todo lo que hemos aprendido en la universidad, todo lo que hemos aprendido en la normal, inclusive en los colegios, está dentro de este marco, del marco de pensamiento humanista. Ok, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros, en este caso en el área andina, en este caso en el área oriental, claro que sí, también hay mucha gente que ha vivido, ha pensado y ha vivido la educación desde el marco
animista, que ya les dije no es exclusivamente ni de los bolivianos ni de la gente del sector andino. La Pachamama en Grecia era conocida como Gaia, ¿no? Gaia, que era la diosa tierra o la madre tierra. Entonces, por eso es que les decía, y obviamente se confirma lo que la Biblia dice, que son espíritus en realidad. Pero miren estos espíritus que geográficamente pueden llegar hasta cualquier nación. Y lo mismo está sucediendo en México. Y por eso México ha levantado la voz, amparándose también en las propuestas de Freire y todo, y nos habla de las epistemologías del sur, ¿no? Bien. Entonces también tenemos que entender que la educación se piensa y la educación se vive, o sea, se hace o se puede hacer desde estos tres marcos. ¿Ok? Un minutito. Oh, Stephanie, ¿sigues levantando la mano o no? Geraldine, perdón. Y Ami, no sé si puedes cerrar tu micrófono. ¿Estás con micrófono o no? Ah, ya, ok, gracias. Ok, avanzamos. Bien. Obviamente, si tratamos de entrar ya a la concepción de educación, vamos a ver que la educación dice, la idea fundamental es que la educación no puede ser comprendida independientemente de la sociedad de la que forma parte. Sí, obviamente, hablar de educación, obviamente, tendríamos que preguntarnos de qué educación estás hablando, o de quiénes, o de qué lugar, o de qué región, o de qué país, ¿no? Y eso es lo que nos dice. Para hablar de educación, obviamente, también tenemos que conocer su sociedad. Dice, la educación está vinculada de modo indisoluble a las instituciones económicas y sociales básicas. Entonces, queridos amigos, hermanos, no podemos pensar educación sin pensar en economía y sin pensar en dinámicas sociales. No podemos pensar en educación sin pensar en historia. No podemos pensar en educación sin pensar en biología. No podemos pensar acerca de la educación sin pensar en psicología. ¿Me están entendiendo? ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es que se amplía el campo o el marco para la educación y se habla de ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la pedagogía es una ciencia que no puede contener a la educación. La educación necesita de otras ciencias. Además, la teleología de la educación nos va a preguntar, ok, vas a formar bolivianos, vamos a educar bolivianos, vamos a formar latinoamericanos, hispanoamericanos, pero ¿para qué? ¿Ok? ¿Para qué? Entonces, obviamente, la propuesta del gobierno de turno ha sido generar un cambio cultural, una revolución cultural, ¿sí? Y obviamente con muchas matices, ¿no? Con el tema de quitarle la forma de pensar del extranjero y tratar de incorporar un propio pensamiento, ¿no? Y tiene muchas matices. Pero bueno, nos vamos a quedar con la idea de que la educación no se puede pensar por sí misma, ¿ok? Necesita de otras ciencias, necesita de las instituciones, necesita de sus grupos sociales, de sus comunidades sociales. La educación sirve para perpetuar o reproducir el sistema capitalista. Claro, y aquí empieza una crítica al sistema capitalista, pero en un sistema socialista también diríamos, ¿no?, que la educación sirve para reproducir, para consolidar, para ampliar, podemos decir, sistemas socialistas. Entonces, aquí podemos ver desde lo implícito, sacando a lo explícito, podemos ver que la educación no es neutral. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque de acuerdo al marco de pensamiento o la cosmovisión que estamos viviendo, nosotros sin darnos cuenta vamos a ir reproduciendo ese sistema, ¿no?
Y en este sentido, se puede valorar la labor de los homeschoolers, de los papás homeschoolers. Estos papás que tratan de cuidar a sus hijos frente a un sistema. Llámese sistema opresor, llámese sistema capitalista, llámese sistema anarquista, sistema de izquierda. Pero hay un sistema que está consolidado, está en vías de, ¿no? Y obviamente hay un grupo de padres que deciden sacar a sus hijos del sistema. Yo les soy sincero, en un inicio yo decía, me parece una locura, o sea, cómo los papás se animan y de repente empecé a ver y conocer a personas que hacían homeschool y en algún momento yo me puse a pensar hacer homeschool, pero decía, wow, que es una labor pues grandísima, ¿no? Preparar este curso ha tomado tiempo. Imagínense querer abordar la educación de nuestros hijos año tras año. O sea, es todo un reto, es todo un reto. ¿No? Y entonces, obviamente los maestros, los directores, obviamente desde la crítica de la izquierda se dice que se vuelven reproductores, ¿no? Reproductores de estos sistemas establecidos o preestablecidos. Dice, es una de las varias instituciones que mantiene y refuerza el orden económico y el orden social existente, ¿no? Entonces, hay un cambio, no solamente de gobierno, sino hay un cambio de ideología, vamos a decir, hay un cambio de sistema, y obviamente el nuevo sistema va a tratar de reforzar el orden establecido con el cambio, ¿no? Y es en este sentido que la educación se vuelve instrumentalista. O sea, la educación se vuelve un medio de conquista, la educación se vuelve un medio de reproducción, la educación se vuelve un medio de fortalecimiento de un sistema o de un orden específico, ¿no? Entonces, obviamente, inclusive he escuchado a muchos cristianos, inclusive dentro de los homeschoolers, que hacen la crítica a la educación, y muchos también se amparan en una crítica al capitalismo, ¿no? Al sistema educativo desde un marco capitalista, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, y obviamente se dice que la educación actualmente sigue este modelo, un sistema de reproductor, pero un sistema educativo que va produciendo y quiere producir ciudadanos, ¿no? Y estamos de nivel en nivel. Perdón, alguien está escribiendo, pero no pude leer el mensaje bien. Dice, está la educación infantil o preescolar, la escuela, el instituto, la facultad, educación preescolar, educación escolar, educación primaria, educación secundaria, y luego viene la educación terciaria o la educación superior, ¿no? Pero se dice que el sistema tiene fallas, ¿no? Y obviamente una de las formas de abordar estas fallas del sistema hoy en día se convierte en la clínica educativa. Entonces, por eso ustedes van a ver el auge de toda la clínica educativa. Estamos hablando de programas de apoyo, programas de lectura, programas de arte, ¿no? Programas de deportes, natación, inclusive hay fútbol, programas de música, que se presentan como sistemas remediales al sistema preponderante, ¿no? Porque siempre hay las fallas del sistema y por lo tanto alguien tiene que hacer esa labor. Si hablamos ya en términos de calidad educativa, en Bolivia, el día de ayer decíamos que se gradúan de la universidad, o sea, se titulan, terminan y se titulan, casi el 30% para abajo, ¿no? O sea, esto quiere decir de cada 100 profesionales o cada 100 estudiantes que entran a la universidad, solo 30 se van a graduar, siendo optimistas, ¿no? Entonces, claro, la universidad estatal, uno dice, bueno, a la universidad estatal no le interesa. A las universidades privadas por lo menos les significa o les representa que hay un 70% de ingresos que no van a ingresar a la cuenta.
de la universidad. Por lo tanto, la universidad privada puede preocuparse o puede tomar medidas de acción que ayuden a que estos jóvenes sigan avanzando. En el caso del estatal, eso les mencionaba el día de ayer, se han creado estos diplomados, por lo menos ese es el caso aquí en Santa Cruz, y yo sé de algunas reuniones que se ha tenido con el gobierno, en el cual también se han propuesto para algunas universidades privadas, ¿no? Entonces, estas son muestras de que el sistema, y cualquier estadista diría, sí, la campana de Gauss, ¿no? El 2020 y el 60 al medio, siempre todo sistema tiene una falla y se trata de control. En aviación decimos que el riesgo no se elimina. El riesgo, sabemos en aviación que el riesgo no se puede eliminar, solo se puede mitigar. Esto quiere decir reducir. Y eso es lo que se hace en gestión del riesgo. Bien, entonces, obviamente, frente a una realidad de la educación, nacen las críticas por muchos años, obviamente, y dicen que la educación no responde al cambio social, la educación está reproduciendo injusticia, la educación se vuelve un arma de reproducción de injusticia, de inequidad, ¿no? Y si el sistema educativo es capitalista o es extranjero o es del imperio, están replicando ese sistema imperialista, ¿no? Esa es la crítica que se hace. Y miren aquí, vean este gráfico a manera de crítica, digamos, de una crítica a sus propios sistemas. Hay artistas que han ido representando a la educación de esta forma. Y fruto de esto también es la gran crítica que nace a los profesores, ¿no? Y hoy en día, ¿quién tiene la culpa de la educación? Los profesores, ¿no? Y los profesores nos hemos vuelto el contenedor, ¿no? O sea, el contenedor, el que contiene todas estas críticas. Pero si uno analiza técnicamente, ok, de manera neutral, pero no se puede hacer de manera neutral, pero vamos a decir de manera neutral, si analizamos cuándo sucedió una reforma educativa en Bolivia, el año 2011, ¿sí? ¿Qué es simplemente el 2011? La ley 070. Esa es una reforma educativa. ¿Cuándo se genera la anterior reforma educativa? ¿Quién se acuerda? Pueden anotarlo, pueden decir. Educadores. ¿Nadie? ¿O están o no están? Ok. La anterior reforma, ¿cuándo se hace? Se hace el año... se hace el año 1995, ¿verdad? Ahora, calculen del 95, ¿cuántos años tenía que durar por lo menos una reforma? Se dice que, bueno, hay investigaciones que se han hecho y en 20 años se ha indicado que en 20 años se produce un cambio paradigmático. 95, 2005, 2015. El año 2015 nosotros deberíamos haber tenido o haber pedido una evaluación y que nos digan, ok, a ver, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron los resultados de este sistema implementado? Supuestamente del constructivismo o de esta reforma educativa capitalista, imperialista o constructivista, si quieren llamarlo así, ¿no? Pero, por alguna razón, los técnicos políticos, voy a decirlo así, o sea, el gobierno o las personas que están en gobierno de turno, dijeron, bueno, vamos a hacer el cambio educativo y se genera una catarsis educativa o un cambio educativo el año 2011. Ahora les pregunto, ¿técnicamente hemos avanzado los 20 años? Están aquí, hay alguien aquí. O Karen quiere entrar. Bien, a ver, alguien que... me gustaría dialogar con alguien acá. Un valiente por ahí. Que levante la mano para que charlemos. Ya, no, veo que son un poco tímidos.
Bien, voy a seguir entonces hablando solo. Espero que me estén escuchando. No tengo un feedback, ¿no? Sería interesante tener el feedback. Y no existe el feedback sin objetivo. Ok, ahí está Geraldine, gracias. Bueno, Geraldine, tú eres mexicana, pero acá en Bolivia hemos tenido dos reformas, ¿no? Una del 95 y una del 2011. Obviamente el 2011 entra el socialismo con todo y genera su propia reforma educativa, pero la anterior se había realizado el 95. Técnicamente, Geraldine, en educación, un cambio paradigmático se produciría en 20 años. Si seríamos honestos, sensatos, correctos, voy a decir así, cualquier autoridad de turno, sea de una línea o de la otra, debería esperar ese proceso. Deberíamos esperar 20 años y obviamente decir, esto está bien, esto no está bien, ok, necesitamos cambiar esto y lo vamos a hacer. Pero no sucede así lastimosamente. ¿Y cuál es el problema? Claro, la educación va a ser golpeada o va a tener el impacto directo. ¿Por qué? Y todos los que están acá, yo sé que son maestros desde el 95 o un poco antes, pero para implementar una nueva reforma educativa, obviamente no empieza todo el 95. Se tenía que haber trabajado 5 años antes, 3 años antes y posteriormente hasta 3 años o 5 años después. Eso dice la norma internacional. Esa es la forma de hacer cambios en política educativa o en cualquier sector. Entonces, inclusive tomando estos años, o sea, lastimosamente no nos ha alcanzado el camino, digamos, para decir sí, somos realmente capitalistas, o ahora también, tal vez tampoco nos va a alcanzar el camino para decir sí, realmente somos socialistas. Así que las miradas que tenemos nosotros son miradas ambiguas, porque otra vez estamos viendo entre el bien, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, esto no nos permite ser honestos, no nos permite hablar con autoridad, ¿entienden? Si nosotros nos subimos al tren capitalista o al tren de izquierda, la teoría dice que siempre sube derecha, baja izquierda, luego sube izquierda, baja derecha, ¿no? Es un vaivén continuo. Tenemos que estar sobre la roca. Cristo es la roca. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar la educación cristiana y tenemos que empezar a evaluar dónde están nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que estamos haciendo, qué necesitamos cambiar actualmente, basándonos en alcanzar la perfección, obviamente, ¿no? Bien, espero que me estén siguiendo la línea del discurso. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión bíblica de la educación, volvemos otra vez a los cuadros de pensamiento. Vivimos bajo un marco de pensamiento humanista. Ahora el marco de pensamiento animista viene con carga política. Alguien diría, como siempre, ok. Pero nosotros, nuestra forma de pensar, el pensamiento redimido, la mente de Cristo tiene que ser más amplia que eso. ¿Ok? Ahora, no les estoy diciendo somos contrasistema, aunque sí, hay muchos teóricos que nos dirían somos contrasistema. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? Que tenemos que construir proyectos cristianos. Y más allá de que esté la derecha, la izquierda o cualquier otro, nosotros tenemos que seguir con la educación cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros educamos, y ahí vienen las propuestas educativas, educamos para la eternidad. Pero no solamente educamos para el cielo, porque la eternidad empieza aquí en la tierra cuando conocemos a Jesucristo. ¿Ok? Yo he estudiado en el Colegio Vida y Verdad un año, y ahí había la propuesta de School of Tomorrow, ¿no? La escuela del mañana. Y hay este tipo de propuestas, School of Tomorrow, educación para la verdad, educación cristiana, que es una propuesta en sí misma, el Principal Approach, abordaje educativo por principios, el God-Centered Approach del profesor Bernd Poitras, que es
¿qué sería pues esto? El abordaje educativo centrado en Dios. Hay la educación cristocéntrica, ¿no? La educación centrada en Cristo, la educación de la verdad, ¿no? Y bueno, van naciendo pedagogía redimida, que es la propuesta de algunas hermanas de México, de Noemí Quero y de sus hermanas, a quienes obviamente con las que he trabajado también, obviamente, y obviamente las queremos mucho. Aquí veo pedagogía fructífera, enseñando con unción, de Robert Pasmino, que me ha fascinado también, muy interesante. Escolarizar no es educar, Darwin Miller. Y bueno, hay varias propuestas, ¿no? ¿Ok? Que están buenas, obviamente están buenas, pero no sé si era Geraldine o alguien también decía ayer o anteayer que tenemos que ampliar nuestra mente, porque no es solamente decir la inteligencia emocional es del diablo, por ejemplo, ¿no? O decir las inteligencias que ha propuesto este americano son del diablo. O escuché yo un pastor que habla de unas propuestas de los 7 montes, y cuando entra al campo, cuando yo escucho propuestas, siempre obviamente voy a ver la propuesta educativa, digamos, que ahí es donde ese es mi fuerte, entonces por eso me voy a analizar ahí. Y cuando escucho a este pastor que era muy famoso y todo, y en su libro, que yo lo tengo, también lo compré, él lo que propone más o menos para el cambio de la educación en los 7, como uno de los 7 montes, él lo que propone es, dice, vamos de dejar la memorización para pasar a la comprensión. Cualquiera que es un educador, sabemos que eso es teoría educativa, ¿ok? Y además es de los años 70, ¿no? Y eso, 50, 70. Entonces yo cuando escucho esa propuesta, obviamente no quiero criticar al pastor, pero ahí me doy cuenta que los educadores cristianos también tenemos que estar al lado de nuestros pastores, para que cuando ellos hagan propuestas o digan cosas de la educación, obviamente también ustedes puedan actuar como consejeros, puedan orientar también a los líderes con respecto a este tipo de temas. Al igual que nosotros necesitamos de nuestros pastores, al igual que nosotros necesitamos de nuestras comunidades de fe también nos necesitan a nosotros. Hay padres homeschoolers que realmente sufren y batallan, pasan por una batalla de todos los días. Unas hermanas en Colombia me decían, o sea, nosotros vamos a la iglesia, e inclusive en la iglesia ni nos hablamos siquiera con los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía que el enemigo estaba adentro, ¿no? Entonces, pero no es así, queridos hermanos. O sea, si el Señor te ha ministrado en el área de la educación, es para que tú también lleves luz a los padres de familia. Bien, entramos ya al tema de la educación cristiana. De Young dice, perdón, un minutito. Bien, la educación de Young, este ya es un cristiano, él dice, la educación es la vida, al igual que mostrábamos anteriormente. De Young nos dice, la educación es la vida. Estos hombres, refiriéndose a Dewey, Kilpatrick, que en realidad son los creadores, o son los, no creadores, sino son los iniciadores, vamos a decir así, de la escuela nueva en los Estados Unidos, que tiene un vínculo muy, muy, muy cercano a la escuela de Frankfurt. Dice, estos hombres estaban en lo correcto al extender su concepción de la educación a la totalidad de la vida del hombre. Sin embargo, estaban terriblemente equivocados al no darle a Dios el lugar central en la vida del hombre. Y ese es uno de los grandes problemas, y en algún momento cuando uno entra al campo de la ingeniería, obviamente entramos al campo de la calidad, ¿sí? Son sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión de la salud, la seguridad. Algo que había observado en algún momento cuando hice uno de estos cursos, hablando con ingenieros, veía que obviamente el tecnicismo estaba alrededor de todo,
pero como son sistemas técnicos, tecnológicos, si quieren llamarlo así, pero estos sistemas o la ingeniería que estaba alrededor no había tomado en cuenta al ser humano. Entonces yo les decía en alguna ocasión a algunos ingenieros, inclusive de otros países, no puede ser posible que queramos administrar sistemas tecnócratas, tecnológicos, pero sin entender que es el ser humano que está en el centro. Imagínense administrar un sistema de calidad que solo la computadora te maneje. Estaríamos viviendo al criterio de la computadora, que la computadora decida qué es bueno, qué es malo, o qué se alcanza y qué no se alcanza, o cuánto se alcanza. Que obviamente hay que hacer indicadores y hay que hacer mediciones. Y lo mismo sucede en el caso de la educación. Estos hombres decían que la educación es la totalidad de la vida del hombre. Está bien y es cierto, pero cuando sacamos a Dios del centro de la vida del hombre, ahí está el problema, decía ella. Antes la preocupación en la educación era cuántos analfabetos tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, el alfabetismo era un tema importante. La lectura y la escritura eran temas importantes. Hoy ya no, porque los niveles de alfabetismo han reducido considerablemente, de analfabetismo. Los niveles de analfabetismo han reducido o han sido reducidos significativamente. Ahora la preocupación, y la misma ONU lo ha mencionado, el mismo Foro Económico lo ha mencionado, hoy en día lo más importante es el alfabetismo de la verdad. La verdad es el tema central hoy. Y mi pastor dice, hay que entender o hay que buscar o encontrar la verdad presente. Y ese es un tema, por ejemplo, si nosotros no entendemos que en este tiempo tenemos que defender la vida, no estamos entendiendo la verdad presente. Si en este tiempo nosotros no entendemos que hay que defender la libertad, no estamos entendiendo la verdad presente. Entonces, hoy en día ya no es tan importante el analfabetismo porque ha sido reducido. Lo que hoy realmente importa es el alfabetismo de la verdad. Entonces, ya no te dediques a hacer programas de alfabetización. Si quieres hacer programas, dedícate a hacer programas de alfabetización de la verdad. ¿Ok? Espero que eso por ahí haya quedado claro. Entonces, antes era la preocupación, ¿cuántos educados tenemos en nuestro sistema educativo o en nuestra nación o en nuestra comunidad y cuántos no educados tenemos? Ahora es, ¿tenemos gente educada en la verdad o no? Es educación de la verdad versus educación de la mentira. Y la ONU, el Foro Económico de Davos, le han llamado los fake news. Y lo han dicho explícitamente. Ellos han dicho y han indicado que los fake news, la mentira, el engaño es lo que es la nueva amenaza de todas las naciones. ¿Okay? Bien, como les decía, antes la preocupación era si saben leer o saben escribir, cuántos saben leer y cuántos saben escribir. Hoy ya no es esa la preocupación. Tenemos el acceso a la verdad, comprendemos la verdad y estamos expresando la verdad. Esas son preocupaciones o esa es la verdad presente hoy en día. Antes la preocupación era, ¿están educados? ¿Cuántos analfabetos o gente que no sabe leer hay, que no sabe escribir? ¿Cuánta deserción existe? Y como les decía, el Foro Económico Mundial, el 2024, dijo que la falsa información va a ser, es el riesgo más alto que tenemos hoy en día. Pero más allá de eso, en realidad lo que también nos están diciendo es que el control de la información es lo más importante hoy. Por esta sencilla razón, queridos hermanos, hoy no podemos nosotros quedar callados. Y alguien expresaba su preocupación con mucha razón. Tampoco podemos hablar la voz del hombre, no podemos levantar la voz del hombre en este tiempo.
¿Okay? No debo yo simplemente decir, ay, todo lo que yo estoy pensando porque yo soy el súper psicopedagogo, yo soy el súper educador porque tengo full experiencia. No. Debemos levantar la verdad de Dios, la verdad de Cristo, porque esa verdad es la que nos va a sustentar. Dios va a respaldar su palabra, su compromiso con el ser humano. Y cuando nosotros nos alineemos al plan de Dios, vamos a ser respaldados por Dios. Pero si yo quiero hacer en mis fuerzas, o si yo quiero simplemente elevar mi voz, o como soy tan buena persona, quiero elevar la voz de todo este grupo, y me voy a concentrar solo en la política, o solo en esta cosita, o solo en la buena educación, obviamente voy a empezar a hacerlo en mis fuerzas. ¿Quién va a respaldar eso? Yo. ¿Y quién va a respaldar eso? Los que crean en mí. No se trata de eso. Hoy debemos levantar, debemos conocer, debemos provocar, permitir el acceso a la gente a la verdad. Y claro, Geraldine tiene mucha razón al decir, ok, cuando estoy estudiando el lenguaje, todavía no lo tengo claro. Esa es buena señal porque ha empezado a moverse, hay un movimiento. Y el Señor tiene que guiar a Geraldine y a todos nosotros a encontrar la verdad. Yo mismo, desde hace algunos años y al día de hoy, cuando veo ya algo sobre logos, sobre el lenguaje con Dios, me pongo a investigar o a comprar o a buscar y decir, ya esto había sido así, ya. Entonces, te va aclarando, la luz de Cristo viene a tu vida, ¿no? Entonces, la propuesta del logos es muy poderosa, pero no debemos quedarnos en el logos griego, ¿no? Sino tenemos que llegar a aterrizar en Jesucristo. Tenemos que llegar a Dios, que son la fuente del conocimiento y la fuente del significado. Entonces, si el día de hoy yo me quiero creer niño, puedo preguntar al médico, claro que sí, porque tiene autoridad. Puedo preguntar a un maestro, puedo preguntar a mi líder, puedo preguntar al pastor. Inclusive yo podría preguntarle a mi esposa. Claro que sí, porque ellos también tienen la autoridad de Dios. Pero también debo ir delante de Dios y decirle, mira, Señor, esto es lo que me está pasando. De repente he empezado a querer creerme en un niño. ¿Qué tú crees al respecto? Y el Señor empezará a ministrarte a través de su palabra, a través de sus hijos, a través de tu familia, y te dirá, sí, no, estás equivocado esto, y mira, esta es la verdad, ¿no? Es un tratamiento diferente. Volviendo a lo nuestro, si yo me dedico a trabajar en mis fuerzas, ¿qué dice la Biblia? Voy a confiar en caballos, ¿no ven? Voy a confiar en caballos, voy a vivir el sudor humano. Dios nos quiere que nosotros vivamos la paz de Dios, que no es la misma paz del hombre, que no es la misma paz de la ausencia de guerra, ¿no? Y por eso dice que es difícil de comprender, pero hay que tratar de comprender. Claro que sí. Bien, volvemos a este tema de la educación. Entonces, queridos, hoy nuestra preocupación de los cristianos no debe estar centrada en cuántos analfabetos existen en Bolivia, ¿ok? Porque eso, o en el mundo, o en Latinoamérica, sino cuánta pobreza del evangelio hay en nuestro país, o en nuestras naciones, en nuestra familia, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras comunidades, y por lo tanto tenemos que fortalecer eso. En el tema de la educación, obviamente, otra vez volvemos y dice, recibe y comparte información. Sí, eso era lo que antes hacía, expresa su opinión. En la educación o desde la cosmovisión cristiana también tenemos conocimiento, se habla de conocimiento, tomamos decisiones, existe la convicción porque es lo que el Señor nos ha dejado. En el mundo nos preocupamos de la estadística, del ranking, de la cantidad, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad, cuando decimos este está más arriba, este está más abajo. El presidente tiene buena aceptación, pero está mintiendo, no importa, lo importante es que tiene una aceptación alta, ¿no? Pero nosotros buscamos dirección, buscamos estabilidad, buscamos paz, buscamos calidad y principalmente buscamos el futuro de nuestras generaciones, de la herencia de Jehová. Y les voy a leer ahí un pasaje en Deuteronomio 6 que dice el gran mandamiento
Y si nos vamos al verso 3, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Está hablando de los mandamientos, ¿no? En la tierra que fluye leche y miel y se multipliquen, dice, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La instrucción de Dios acá prácticamente es, ustedes padres tienen que encargarse de reproducir el sistema. Pero no estamos hablando de un sistema político de izquierda o de derecha. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Sí? Tenemos que volver a instruir o dar a conocer la verdad a nuestros hijos. Ese es un mandamiento de parte de Dios. A ver, perdón, aquí hay alguien que está escribiendo. ¿Podrían aceptarme? Dice, perdón. Oh, sí, está alguien esperando. María Eugenia. Ok, bienvenida María Eugenia, mil disculpas. Ok, les pido mil disculpas, es que estoy con la pantallita grande y no se puede ver. Bien, miren, desde el humanismo, desde la realidad, desde la práctica, si quieren, esta es la herencia que tenemos de la educación. Este es el legado, hay estos dos libros, se toma la referencia de estos dos libros. Se llama el legado del siglo XX para la educación del siglo XXI. Este es uno, por Editorial Grau, y bueno, lleva ese nombre, ¿no? La herencia de la educación. Y bueno, aquí hay todos estos teóricos, y les decía por eso que si ahorita hacemos una lista de todos los teóricos, corrientes teóricas educativas o corrientes educativas, por lo menos tenemos unas 100 que están vigentes actualmente. Si vamos a tu aula, vamos a encontrar unas cuantas. Si vamos a la otra aula, vamos a encontrar unas cuantas. Y seguro en el lapso de un mes vamos a encontrar estas 100 o más de 100 propuestas teóricas que tú estás viviendo, que tú estás aplicando en el día a día. Hay este otro libro que también a mí me gustó bastante, es bastante interesante, El legado filosófico y científico del siglo XX. Y bueno, ¿qué podemos rescatar acá? La herencia que hemos recibido nosotros tiene una influencia fuerte de la teoría crítica. Y por eso es que el día de ayer hablábamos del pensamiento crítico. ¿El origen dónde está? En la escuela de Frankfurt. ¿Qué haces tú con el saber decidir? Estás amparado en esta teoría. ¿Ok? Ahora, no les digo, y he escuchado un hermano americano que decía, yo no puedo ir y hacer lo que yo quiera porque inclusive tiene hasta cárcel en Estados Unidos. Ok, tampoco yo estoy proponiendo eso, ¿no? Lo que yo propongo, lo que se propone es revisemos lo que estamos haciendo y replanteemos esto que estamos haciendo. ¿Ok? Está bien el pensamiento crítico, pero nosotros debemos mirar más allá. Para nosotros se llama pensamiento redimido. ¿Ok? Pensamiento redimido. No nos centramos y nos quedamos en la teoría crítica o en el pensamiento crítico. Nosotros vamos hasta el pensamiento redimido. ¿Ok? Para cambiar el sistema no necesitamos destruir a nuestro hermano. ¿Ok? Porque Dios es el que nos hace justos. Entonces empezamos a reflexionar, a meditar en la palabra y a encontrar la verdad en Cristo. ¿Ok? Bien, tenemos obviamente un legado, una historia que viene de la filosofía, la historia de la sociología y la psicología. ¿Y qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Y analicen ustedes, analicen esto. Y Pablo dice, ustedes son los que toleran otros evangelios. Ustedes son los que toleran otros evangelios. Y Pablo nos dice, el evangelio que Dios, que Cristo nos ha traído, no es de temor. Es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor, del amor ágape. Y es un espíritu de dominio propio. ¿Ok? Ahora, si vamos a la historia, ¿cómo nos cuentan la historia?
Si vamos a la filosofía, hemos sido creados para pensar, pero cuando sacamos a Dios del pensamiento, obviamente nos vamos a centrar en el ser humano y vamos a empezar a satisfacer o pensar cómo podemos satisfacer sus necesidades y cómo nos podemos hacer grandes y grandes y grandes. Y en este sentido, obviamente, mucha gente ha dicho, ok, para llegar a ser grande tengo que pisar a los demás abajito y así voy a subir. No tiene, por lo tanto, importancia el que está a mi lado o alrededor. Lo más importante es que yo llegue a la cúspide, ¿no? Y bueno, hay muchas otras cosas que podemos ir hablando, la psicología, la sociología, por ejemplo. Este libro nos habla de la psicología y dice que ahora estamos en un tiempo, la herencia que ha llegado hasta este tiempo de la psicología es una psicología personal hoy. Y por eso se habla mucho de la búsqueda de la felicidad, de la satisfacción del ser humano y no importa, digamos, las otras variables, ¿no? Y hacen un análisis de muchos teóricos y cómo ellos han ido aportando para el desarrollo de estas ciencias, ¿no? Hoy en día también una de las herencias que también recibimos es la supranacionalidad. Antes eran importantes las naciones, otros dicen nunca han sido importantes, pero hoy más que nunca la supranacionalidad es lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es que el que gobierna Evo Morales o Lucho Arce o el otro o el otro o el otro. Los que gobiernan realmente son los grupos más altos, porque ahí es donde se toman decisiones. Ustedes saben por qué estamos viviendo tiempos de, ¿cómo se llama esto? De las competencias, por ejemplo. ¿Saben por qué nuestro paradigma es competencial hoy en día? Porque el año 1996-1998, una autoridad educativa en el país firmó el tesoro, la educación encierra un tesoro, un documento promovido por UNESCO. No solamente había bolivianos, estaban brasileros, estaban mexicanos, colombianos. Toda América Latina y países de todo el mundo han firmado y se han comprometido a implementar la educación por competencias o las competencias en la educación a partir de los años 90. Por lo tanto, cualquier autoridad de una nación que llegue después o que haya llegado después de, no puede contradecir esas instrucciones. Por eso es que el del gobierno anterior y la reforma del 2011, la ley 070, ustedes revisen técnicamente y están las competencias presentes ahí. Se llama objetivo holístico, pero las competencias están presentes ahí. Si vamos a Colombia, vamos a encontrar. Si vamos a las universidades en cualquier parte de América Latina, vamos a encontrar las competencias. Las competencias están en la normativa de educación boliviana, colombiana, mexicana y todos estos países. ¿Por qué? Porque es un mandato supranacional. ¿Ok? Es un mandato supranacional. Se dice es una sugerencia supranacional, pero en realidad es una obligación. La herencia también que tenemos nosotros es la construcción de una ciudadanía global. Y es un poquito paradójico, ¿no? Porque mientras hablamos de ciudadanía global, otros están levantando los muros, ¿se acuerdan? Mientras hablamos de ciudadanía global, algunos están dejando sus países. Mientras hablamos de ciudadanía global, otros países no quieren aceptar a los migrantes que vienen de otros países, ¿no? Entonces, vean la incoherencia también del sistema, ¿no? Y bueno, y otra herencia que hemos recibido también a través de Morán, Edgar Morán, es el pensamiento complejo, ¿sí? El pensamiento complejo de que somos seres terranos, ¿no? Que somos seres, ¿qué llaman? Pues son seres cósmicos, ¿no? O sea, pertenecemos al cosmos, somos parte de la naturaleza, entonces ya hay teoría animista también. Pero lo dijo un experto en educación, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que, y es promovido por UNESCO. Y ahora UNESCO también está promoviendo a Harari, ¿no? Yuval Harari, quien habla acerca de la historia de la humanidad y quien habla acerca del Homo Deus. El nuevo Dios es el hombre, ¿no? Y el nuevo hombre va a crear al hombre.
Y él dice, si ustedes saben que podemos hackear computadoras, prepárense, dice, porque el próximo que va a ser hackeado es el ser humano, ¿no? La mente del ser humano. ¿Ok? Bien, esa es la herencia, ¿no? Que estamos recibiendo o en la cual estamos sumergidas todos actualmente. Ya tratando de definir otra vez la educación, nos dice, antes se creía que la educación era entrenamiento vocacional, cómo usar las herramientas primitivas o las armas. Por lo tanto, se planteaba de generar un obrero o un habitante competente. Y competente quería decir que sepa utilizar las herramientas de ese tiempo, ¿no? Y tenemos nosotros un curso de vocación, por si acaso, si alguien quiere en algún momento, con mucho gusto podemos darlo con sus comunidades, en la cual nosotros el día de ayer les decía, entendemos que la vocación es un término cristiano. Vocación quiere decir vocere, viene de vocere, que es la voz. Vocación para nosotros es la voz de Dios. Cuando tú preguntas qué es la vocación, todos te dicen, ay, es lo que a mi hijo le gusta, es lo que a ti te gusta. Eso es parte de la verdad. La vocación no tiene sentido si no escuchas la voz de Dios y si no conoces al que habla. Y el que habla es Dios. Pero hoy el mercado habla, por eso te pide competencias. Hoy las ideologías políticas hablan. Alguien decía, la sociología te habla, por lo tanto, la nueva religión forma ciudadanos. La iglesia forma cristianos, pero la sociedad forma ciudadanos, ¿no? Bien, pero eso en otro curso. Ok, un paréntesis. Bien, también nos decían que, obviamente, la educación quería decir el desarrollo, la experiencia de habilidades y conocimientos en la familia, y la familia también, claro que sí, educaba. Hablábamos de un profesor profesional, hablábamos también de ideología, y lo que había que formar, la meta educativa, era formar miembros de una clase social, ¿no? O sea, formar a los ciudadanos. Aristóteles decía que la educación es buscar la excelencia de la humanidad. Y para esto teníamos que hacer una búsqueda en la ética, en la política entendida como el intercambio de ideas, ¿no? Y obviamente el criticismo literal o de la literatura, ¿no? De la producción literaria. Entonces, obviamente, en este tiempo se valoraba mucho la virtud y obviamente se reconocía la supremacía, ¿no? Dentro del mundo animal y en este caso al ser humano. También en algún tiempo se entendía la educación como la theory, ¿no? La teoría, que quería decir la vida académica, la vida escolar. Entonces se hablaba de una contemplación del conocimiento, ¿no? Eso también quería decir educación, o sea, contemplar el conocimiento. Y por eso tenías que estar en un tiempo apartado y en un espacio apartado, ¿ok? Y por lo tanto, en este tiempo, en este espacio apartado, se podía valorar la virtud intelectual. Y aquí es donde empiezan a hacer la separación entre el valor de lo intelectual y el desprecio o valor del trabajo físico. Entonces se empieza a separar y dicen, estos son los intelectuales y estos son los trabajadores, los obreros, los que trabajan con el cuerpo. Aquí están los que trabajan con la mente. Entonces la educación, claro que sí, ha servido también como un sistema de segregación, de separación, ¿ok? En algún punto de la historia. Obviamente la virtud intelectual estaba acompañada de la virtud moral. ¿Por qué? Porque el que es intelectual se asumía que era un ser pensante. Por lo tanto, podía ser o debería ser un ser moral, ¿no? Y el que no, por eso era considerado como en términos peyorativos lo voy a decir, como un salvaje, un salvajito, vamos a decir, ¿no?
claro, porque trabaja con el cuerpo, y en nuestro país sería un tipo que está con la coca, que está desarreglado, ¿no? Que está de una forma, de la otra, y claro, este es un salvaje porque hace lo que quiere, está sucio y todo, pero este otro no, tiene que estar bien peinadito, tiene que ir a sus clases en la universidad, perfumadito, bien arregladito, porque es un intelectual. Y aquel que no estudia puede andar como quiere, ¿no? Bien. Claro, Platón decía la educación de las personas para las personas, ¿no? Obviamente se valoraba mucho en términos filosóficos, era el razonamiento, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y miren cómo en UNESCO en algún momento se propone la educación para todos, ¿no? Y esto ha quedado inclusive como un eslogan de algunas universidades, ¿no? He encontrado algunas en Colombia, en Bolivia y en otras naciones, creo que en México no sé cuál, pero si busco estoy seguro que voy a encontrar. Se han colocado como unos eslóganes, ¿no? Temporariamente que dice, nosotros ofrecemos educación para todos, ¿no? O sea, damos el acceso a todos, con nosotros todos son bienvenidos, ¿no? Ahora, hay un pedagogo que era un teólogo que ha sido llamado inclusive por UNESCO el maestro de las naciones, y este es Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio es considerado el padre de la pedagogía, el padre de la didáctica moderna, ¿se acuerdan? Gracias a Comenio, un pedagogo y teólogo, es que los textos educativos que ustedes usan tienen gráficos, tienen dibujos. Geraldine, yo sé que los homeschoolers están en contra del texto educativo, ¿no? Claro, porque es parte del sistema capitalista y todo eso. Pero querida Geraldine, y a todos los homeschoolers les digo que los cristianos hemos aportado mucho también para el desarrollo de los textos educativos, para que no sean aburridos. Y los cristianos hemos aportado mucho para construir las escuelas que conocemos hoy en día. Entonces, a veces pareciera una incoherencia que se levantan grupos de cristianos que van en contra de esto, sin darse cuenta que muchos de sus orígenes o muchos de los aportes han sido hechas por nosotros mismos. Ok, solo es un comentario, ok. Juan Amos Comenio era un teólogo, era un pedagogo cristiano, era un teólogo. Y UNESCO, si ustedes van a buscar las revistas de UNESCO, los años 1960 y algo, UNESCO lo promociona a Comenio, y a Comenio lo llevan para ser asesor de algunos países. ¿Por qué? Porque Comenio obviamente hablaba del respeto al niño, no solo era como Montessori, ¿no? Porque además la Biblia te lo plantea así, pero Comenio lo que hizo es implementar el arte, si quieren, o los dibujos en el texto, ¿no? Y por eso se lo ha llamado el maestro de las naciones. En el caso de Pestalozzi, obviamente hace una comparativa entre cabeza, corazón, mano, y dice que lo consideran como un genio pedagógico, ¿no? Bien, la Educación 2030 dice Declaración de Incheon y Marco de Acción para la Realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, dice garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Pero esto ya los cristianos ya lo proponían, mucho, mucho más antes, ¿no? Si ustedes van a estudiar la Reforma, inclusive más allá, digamos, de los lados oscuros que ha tenido la Reforma, la idea de querer llevar la Biblia para todos, obviamente, ha sido una revolución, ¿no? Cultural también, claro que sí. Aunque obviamente hay críticas desde el lado oscuro, ¿no? Que obviamente que el gobierno de Alemania apoyó a Lutero porque estaban yendo en contra de, ¿no? El sistema también actual de ese tiempo y todo eso, ¿no? Pero bueno, estamos simplemente hablando de que han habido personas cristianas que también han aportado o hemos aportado a la educación desde siempre. La educación pública dice el cambio, la educación pública trata de generar el cambio en el ser humano a través del valor vocacional, a través de
acomodar o crear seres humanos dentro de cada región para una clase social y también para hacerlos mejores personas, dice, ¿no? Y alguien decía, se busca hombres, no buscamos soldados, magistrados o sacerdotes. Y claro, esta es una expresión netamente secular, ¿no? Que decían, hey, buscamos hombres, más allá de buscar pastores, más allá de buscar magistrados o soldados. No, 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 no. Lo que primariamente estamos buscando es hombres, ¿no? Y ese es un postulado netamente humanista, ¿no? Humanista. Bien, entonces, y bueno, ¿qué es educación hoy por hoy? Ahí está México. México está en la delantera, ¿no? Y dice la Escuela Nueva Mexicana. ¿Qué será la Escuela Nueva Mexicana? Yo los invito a que vayan, busquen y van a quedar bastante sorprendidos. ¿Qué es la Educación 2030? Si hay una Agenda 2030, obviamente tiene que haber una operativización 2030 desde la educación. Entonces hay que reconocer, identificar, reconocer y ver qué tan de acuerdo estamos nosotros, ¿no? No podemos servir a dos señores, no se olviden. ¿Será que Dios ha muerto? Si hacemos la pregunta, obviamente dice, si Dios ha muerto porque yo lo he matado. La pregunta que nos haríamos en este tiempo, ¿será que si voy a tu aula puedo encontrar a Dios? ¿No? Y el profesor Donald Herrera dice, enseñar de manera cristiana no es decir, Dios creó el sol, aleluya, y seguir y decir, y Dios permite que exista la tierra, aleluya, dice, no, eso no es educación cristiana, dice el pastor Donald Herrera. Ok, entonces cada uno debe preguntarse, ¿dónde está Dios en el aula? ¿Dónde está Dios en mi planificación? ¿Estará Dios presente en mis contenidos? ¿Estará Dios en nuestros textos? Claro que sí, hay que preguntarse también eso. ¿Será que la verdad existe? ¿Será que la verdad no existe en verdad? ¿No? Es redundante y paradójicamente preguntando eso. Pero hoy también tenemos que preguntarnos, ¿será que el hombre ha muerto? Porque hay filósofos que dicen, ha habido un tiempo en el cual Dios ha muerto. Luego ha habido otro tiempo en el cual la verdad ha muerto. Y hay un filósofo que dice, hoy el ser humano ha muerto. Y ahí viene la era posmoderna, ¿no? Y por eso se dice, los artistas, cuando dibujan un rostro, no se entiende nada, que dicen que es la mejor expresión del posmodernismo. Y hay gente que dice, hemos llegado al fin de la antropología, ¿no? Porque el ser humano tal y como lo conocemos, nunca más será el mismo. Debemos nosotros hacernos estas preguntas como educadores. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué son las epistemologías del sur? ¿Qué es la pedagogía crítica? Y hay que descubrir de qué manera están acompañando estas a todo lo que son los movimientos LGTB, a los pro-aborto y todas esas cosas, ¿no? A la Agenda 2030. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia natural? ¿Qué es la educación inclusiva? ¿Cuándo es inclusiva? ¿Cuándo no es inclusiva? ¿Qué es la educación sexual integral? Debemos preguntarnos también. ¿Por qué nos hablan de educación sexual y pareciera que nadie sabe de educación sexual integral? Y todos escuchamos y escuchamos y escuchamos y aceptamos y aceptamos y aceptamos. Pareciera que no conocemos qué es la educación sexual integral. Y finalmente, frente a las propuestas que están apareciendo hoy, ¿será que vamos a vivir o estamos próximos a vivir la educación para llegar a ser el Homo Deus? ¿Será que los entornos supranacionales quieren prepararnos para ser el hombre Dios o el Dios hombre? Bueno, son preguntas, ¿no? Que debemos hacer. Las ciencias de la educación, que ya lo había mencionado, es una aglutinación, ¿no? De todas las otras ciencias que ayudan a sostener la educación. ¿Qué es la educación cristiana? Hay obviamente también gente que ha pensado en esto y estas son algunas propuestas que he recogido. Comprende, dice, toda la serie de instrucciones y disciplina con la intención de iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar los modales
y hábitos de la juventud y equiparles para propósitos útiles en sus futuras posiciones en la vida. Eso dice el Webster, ¿no? 1828. Carl Humans dice, es una función religiosa de la sociedad y produce los valores y las tradiciones de la cultura e instituciones en una nación. Forma el espíritu y el carácter de una nación. Cuando yo escuché a un estratega geopolítico, me hablaba o nos hablaba mucho acerca del espíritu de una nación. Y él decía que para invadir una nación, lo primero que hay que hacer es quebrar el alma de la nación, quebrar el espíritu de la nación. Y si traspolamos, si llevamos esa teoría al cristianismo o a la vida del ser humano en la tierra actualmente, eso es lo que pasa, de región en región, de lugar en lugar. Entonces, forma el espíritu y el carácter de una nación. Por lo tanto, la filosofía de la educación debe estar enraizada en Cristo y su palabra. La educación cristiana es la mejor defensa de la nación. Y hoy en día revisen el concepto de guerras híbridas, la guerra de cuarta generación, que justamente la educación es un arma de defensa. Esa iba a ser una de mis tesis de un doctorado que quería presentar en defensa nacional. La educación como un arma de defensa nacional, ¿no? En otro tiempo podemos hablar, en un break, en un recreo podemos hablar de política, de estrategias y de todo esto, y de cómo estamos viviendo guerras sin darnos cuenta, ¿no? Las guerras ya no son cuerpo a cuerpo, ya no son con misiles, ya no son con bombas, ¿no? Es a través de la comunicación, es a través de la psicología, es a través de la economía y todo eso. Bien, dicen, la educación cristiana es una que capacita al estudiante a pensar los pensamientos de Dios. Y en esto, Perks un poquito coincide con lo que propone John Stott, ¿no? Dice, los pensamientos de Dios después de él, en cada disciplina y en el área de la vida, que le provee tanto el marco conceptual, y de ahí he tomado y rescatado lo que son los marcos de pensamiento, basado en y consiste en la interpretación definitiva de la realidad establecida en la palabra de Dios y las herramientas intelectuales para asimilar la información de la realidad en ese marco. Educación cristiana, debido a que la educación cristiana es un área interdisciplinaria, ¿no? Porque se nutre de muchas disciplinas científicas, busca sus pautas en muchas direcciones, pero como es una disciplina en sí misma, debe formular su propio punto de vista como base para la creación y utilización de sus objetivos. Las definiciones para una clara autoidentidad y para tener objetivos también claros, para un claro sentido de dirección, son por consiguientes de importancia primordial. La educación cristiana es uno de los ministerios básicos de la Iglesia. Y al ser educación, debe reflexionar sobre el porqué y el cómo de su tarea, ¿no? El porqué, que son las razones, y el cómo, que es la metodología, la estrategia. Necesita una filosofía mediante la cual pueda alcanzar conclusiones prácticas acerca de sus objetivos, el teleios está ahí, y los procedimientos para lograrlos, el método, la técnica, ¿no? El tecné está también ahí presente. La teoría educativa cristiana no tiene que ser una nota al pie de los descubrimientos seculares. Las metas, otra vez el teleios, y los valores de la educación cristiana se derivan de la teología cristiana y no de la metodología secular. Estas son otras concepciones de la educación cristiana ya desde las iglesias, ¿no? Eruditos, dice, estas son propuestas de algunos eruditos. Dice, la educación cristiana es el intento, generalmente de miembros de la comunidad cristiana, por participar en los cambios de las personas en sus relaciones con Dios, con la iglesia, con otras personas, con el mundo físico y consigo mismas, y guiarlas en esos cambios. Otro dice, podría describirse pues como el proceso de nutrición de la consagración y el carácter cristianos en la iglesia cristiana mediante la enseñanza de la verdadera palabra de Dios, con el uso de la Biblia y catecismos u otros manuales eclesiásticos, en constante pertinencia para la vida tal como se la experimenta, e incluyendo mucho el proceso de grupo. Miller dice, significa contar la historia de los hechos poderosos de Dios en forma tal que el que escucha participe en el diálogo y llegue a un compromiso con Dios en su vida diaria, y en consecuencia vea el significado de su vida de una manera nueva, y renazca con Cristo diariamente, viviendo en comunidad
como un cristiano en el mundo. Denominacionales otra vez, evangélicos, ya son propuestas evangélicas. Dice, para entender la educación cristiana es menester, primero, tener una idea clara de la naturaleza de la educación en general. Estamos hablando de la esencia de la educación. O sea, debemos entender educar para qué. Y otra vez vamos a volver al teleios, ¿no? Al fin educativo. ¿Para qué educamos, no? Se dice, es necesario tener una idea clara también de la naturaleza de la educación religiosa. Y perdón que haga este paréntesis, si vas a pensar en el para qué, siempre debes pensar en el cómo vamos a evaluar. Porque solo en la evaluación vas a poder darte cuenta si estás logrando alcanzar tus metas o los fines propuestos. Es una educación que tiene como propósito, primero, la adquisición de una fe religiosa personal y segundo, el desarrollo de esa fe. Es necesario tener, asimismo, una concepción correcta de la naturaleza del cristianismo. La educación cristiana no tiene existencia autónoma. La fe cristiana y la educación cristiana son inseparables. Donde existe la primera, se halla la segunda. Franklin Miller dice, cuando uno se entrega a Cristo en una entrega total de su vida, su naturaleza participa de la naturaleza divina. Hay una diferencia en la calidad de su relación con Dios, pero antes de tal definitiva decisión, cuando es hecha y permanentemente después de ella, quien la ha hecho necesita la alimentación y el apoyo de la comunidad cristiana. Wesley también propone una concepción. Educación cristiana, por lo tanto, es desarrollar una conciencia cristiana, ¿ok? Alternativa entre profesores y estudiantes, padres y autoridades, en la sociedad secularizada de hoy. No es una obra de una reunión. O sea, la educación cristiana no es el resultado de una reunión, ¿ok? No es que vamos a convocar a los papás y vamos a hacer una reunión y por esa reunión que vamos a hacer o por las 10, 20, 30, 40, 100 reuniones que vamos a hacer, va a ser educación cristiana. No. Tampoco es la obra, dice, de un memorando o de un momento. El hecho de que tú participes en este curso tan chiquitito, tan simple, pequeño, no quiere decir que tú ya vas a hacer educación cristiana. Tú tienes que entrar, tú tienes que buscar, tú tienes que hacer la búsqueda y la construcción desde la guía del Espíritu Santo, desde la guía de Dios, para que tú puedas impartir justicia, para que tú puedas ir y enseñar física, matemáticas. Y otra vez, repito lo que dije el día de ayer. Si yo quiero que mis alumnos aprueben la carrera de ingeniería, el ingreso de carrera de ingeniería, tampoco les voy a hacer estudiar solamente la Biblia. Debo preparar que mis alumnos sean buenos en matemáticas, sean los mejores en física, en química. ¿Ok? Claro que sí tienen que ser eruditos en la Biblia, pero también tienen que ser eruditos en la ciencia. Nuestro pensamiento está completamente adulterado por los conceptos de la ilustración, la razón y la ciencia. Por eso es que muchos cristianos que saben mucho de teología, cuando escuchan hablar de razonamiento, de razón, de la mente, se les para las orejitas, ¿no? Los pelos. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto es algo que ya ha pasado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo ha puesto a la razón como un Dios en un punto de la historia, ¿no? Y por eso dice, hemos sido influenciados, o nuestro pensamiento ha sido adulterado por los conceptos de la ilustración, por la razón y la ciencia. Está tan contaminado como nuestro medio ambiente. El pensamiento cristiano genuino, el fundamento de una mente cristiana, es incomprensible para quienes controlan los medios públicos. La vida cristiana, el desarrollo práctico de la mente cristiana, es más una meta melancólica, dice, que una realidad practicada entre el pueblo del Señor. Se requerirá una cantidad significativa de planificación, preparación y trabajo duro, combinado con un compromiso serio en oración para traer a la vida la educación cristiana renovada del siglo XXI, que es la reforma educativa del siglo XXI. ¿Quiénes podemos traer esta reforma? Solo nosotros, los hijos de Dios. Eso es lo que dice Petell 2011 en el libro que se llama Confrontación Divina, si no me equivoco. ¿Ok?
elementos esenciales. El cuerpo de Cristo tiene un ministerio educativo, ¿ok? O sea, cada nación tiene un ministerio de educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo tiene un ministerio educativo. La pregunta es, ¿dónde están los maestros? Dios ha levantado los pastores, ¿sí? Ahora está levantando profetas, no me acuerdo, hay otro término, pero está levantando a estos hombres, pero también ahora Dios está levantando maestros, que los maestros entiendan su lugar, ¿no? Que soporte y contribuya a todos los otros ministerios. No existe separación de la tarea educativa. 2, convicción profunda de que la educación cristiana debe interesarse existe un mandato bíblico, por la transmisión de la herencia cristiana esencial de fe y vida, las escrituras, historia, evangelio. Tanto el contenido como la experiencia, la significación del cambio personal, son indispensables. Debe comunicar un sentido de mayordomía como filosofía de vida. El cristiano debe estar motivado por el deseo de servir a Dios, al hombre. Y el evangelio se vive y llega a todos los ámbitos de la vida del ser humano, no solamente a algunos, ¿no? Sino a todos. Existen actualmente propuestas de educación cristiana. Está Vishal Mangalwadi, que lo pueden leer a través de Hukum, y él está proponiendo The Third Education Revolution, ¿no? Entonces él dice, ahora desde las iglesias tiene que salir la educación hacia las universidades, ¿no? Está el Principal Approach, está la educación providencial, que alguien puede decir lo mismo, abordaje educativo por principios, está el God-Centered Approach, les había leído, está la pedagogía fructífera, y está el buen sembrador que busca ríos de agua viva, que es algo que nosotros estamos tratando de promover. Bien, hasta aquí he hablado. Me gustaría escucharlos, por favor, que pueden aportar, decir. Me gustaría escuchar a alguien, por favor. No sé cuántas personas están todavía acá. ¿Algún comentario, por favor? Alison Mireya, tal vez, o Amparo Espada, Ana María, Ángela, Ami. O Jenny otra vez. Geraldine, adelante, por favor. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista de mamá homeschooler, ¿verdad? Voy a tratar un poco de los puntos que tocaste desde el pensamiento cristiano, de la doble visión. Creo que como papás homeschoolers debemos de tener bien claro que toda la educación nace desde la casa, ¿sí? Yo no estoy totalmente peleada con los maestros ni nada de eso, más bien es como dices tú, con el sistema educativo, aunque sí tengo el entendimiento de que muchas de las bases fueron cristianas en un fundamento, porque si nos vamos a la historia, el lugar donde primeramente se enseñaba pues era en las iglesias, ¿verdad? Entonces, como papás, yo creo que tenemos que tener bien claro la idea de la doble visión, ¿sí? O lo que podríamos entender como el separar las cosas de Dios con las del mundo, porque muchas veces cometemos ese error de separar. Pero cuando no tomamos en cuenta lo que decías ayer, que lo del Kineos de Dios, que en él nos movemos, o sea, todo es parte de Dios, todo es dentro del plan de Dios, y tenemos que entender principalmente este plan que Él tiene, de que todo proviene de Él y que nosotros no podemos permitir que se separe, que se haga esta división, porque si nosotros empezamos a dividir, como por ejemplo la ciencia de lo que es Dios, entonces estamos dividiendo a Dios cuando Dios no está separado de la ciencia, de la biología, de la matemática. ¿Sí? Dios no está separado en ninguna de las dos partes, y tenemos que ser congruentes principalmente como padres, porque con lo que nosotros hablamos, yo sé que mucho del tema se está hablando académicamente, y a mí principalmente, sí, yo estoy incluida en este tipo de
de cursos y de enseñanzas es porque pretendo que mis hijos tengan una visión más amplia de lo que es la educación. Y la congruencia tiene mucho que ver en este punto, en la verdad. Sí, el punto que tocabas de la verdad, nosotros en casa debemos de hablar desde la verdad. Si la verdad es Cristo, y si nosotros empezamos con las mal llamadas mentiras blancas, ¿verdad? Que si les ideamos el punto de que el ratón de los dientes, por ejemplo, ¿no? Que ya te trajo el ratón de los dientes. El niño en un punto se va a dar cuenta de que eso era mentira, ¿sí? Pero si tú le estás hablando de unas cosas y luego de otras cosas diferentes, ¿sí? Entonces él va a decir, entonces, ¿en qué más me mintió? ¿Qué más es lo que me está diciendo? Y entonces la congruencia ahí ya no va a tener nada que ver, porque si uno separa y fragmenta la verdad, ¿sí? Ellos van a empezar a decir, no, entonces yo me voy a poner a poner en duda la verdad de Dios, ¿verdad? También, ¿sí? Y lo que mencionabas de la nueva escuela mexicana, el punto aquí de la nueva escuela mexicana es lo que, según el que mencionabas de lo que es la escuela para todos, ellos están queriéndolo hacer así, de que la inclusión, sí, es la nueva escuela para todos, y viene desde ese punto de la inclusión, según ellos, ¿verdad? Según lo que ellos están queriendo mostrar y todo, de una educación integral, cuando desde un principio no se llega ni siquiera a las regiones más pobres de nuestro país. Entonces, por ejemplo, acá en nuestra casa, donde nosotros vivimos, es un cerro, o sea, prácticamente no hay nada. Y yo veo a mis vecinos alrededor, son personas que realmente no tienen acceso a la educación, y no hay un acceso a que ellos puedan tener un conocimiento de la verdad. Y es allí donde entra uno. Perdón, voy a tener que detener mis comentarios hasta ahí. Perdón. Bien, okay. Bien, ok. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Gracias, Geraldine. Ok, vamos a entrar entonces ahora a hablar un poquito acerca de un teórico, Vygotsky. Y bueno, pero estamos entrando ya prácticamente a la recta final de esta sesión. Vygotsky es, ¿pueden verlo? Bien, quienes han estudiado algo del lenguaje saben que Vygotsky es uno que, bueno, muchos lo consideraban como un genio, ¿no? Pero también que es un profesional que falleció en muy temprana edad. Inclusive el nombre Sep Levanov, dicen que él tenía un origen judío, ¿no? El nombre, y que él estudió en una escuela judía también. Pero bueno, era un hombre tan inteligente que el gobierno ruso lo contrata, ¿no? Lo contrata para bueno, tengo que poner este lado. Lo contratan él tiene estudios en el área de la salud, en el área de psicología, ¿no? Y obviamente el aporte que hacen con el grupo de psicólogos de la Unión Soviética es en la psicología, en la neurociencia, ¿no? Se lo nombra también bastante a Luria, Vygotsky, ¿no? Bien. Y bueno, pero Vygotsky es un teórico que ha aportado bastante al lenguaje. Cualquiera que ha estudiado un poco del lenguaje o mucho, puede reconocer a Vygotsky como un hombre que contribuyó, un hombre y detrás de él un grupo que contribuyeron con inclusive la educación, porque ellos hacen un cambio paradigmático de la
del cognitivismo, ellos nos llevan al cognitivismo social. Entonces, Vygotsky es el que plantea y nos dice, el lenguaje es una de las funciones psíquicas superiores, ¿no? Y dice, el principal aporte de él fue reconocer la complejidad del problema y plantear que por ello se impone la necesidad de plantear el problema del propio análisis antes de analizar el problema, ¿no? Entonces, él decía, el lenguaje es un mediador, el lenguaje es un mediador entre el mundo interior de uno y el mundo exterior. ¿Ok? El lenguaje es aquel que va a regular tus ideas, tus pensamientos y tu forma de expresar. Pero también él es el que plantea y dice, el ser humano no es una tabula rasa, no es una pizarra en blanco. El ser humano es un sujeto que viene con una historia por detrás. Pero hay un teórico, Shank, que es el editor de un libro que se llama Teorías de la Educación, perdón, Teorías del Aprendizaje, y él dice, para entender la perspectiva de Vygotsky, si tú quieres entender la teoría de Vygotsky, es necesario tener en cuenta su postura marxista. Y prácticamente el planteamiento es cambio social, ¿ok? Al lenguaje y al desarrollo, por un lado, pero desde el lenguaje y desde el desarrollo generar un cambio social, ¿ok? Vygotsky había sido contratado por el gobierno de la Unión Soviética para crear específicamente un sistema psicológico y educativo marxista. Por lo tanto, cuando uno aplica su filosofía, sus técnicas, su teoría, hay que tener conciencia de que estamos yendo para ese lado, ¿no? Funcionalmente estamos sirviendo, digamos, a esos propósitos, ¿no? Ahora, obviamente, no está Cecilia acá, con Cecilia en algún momento hablábamos, obviamente los planteamientos que hace Vygotsky tampoco los podemos, muchos de sus planteamientos, claro que son verdad, ¿no? El Señor permite que también venga o las verdades del ser humano puedan ser reveladas por otros seres humanos. Y obviamente ellos han investigado mucho. Hay un video que si podemos lo voy a tratar de poner enseguida para que puedan escuchar de un experto que se ha dedicado a estudiar a Vygotsky, ¿no? No sé si lo pueden escuchar. No, pastor, no se escucha. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Cómo hacemos que puedan escuchar? A la Unión Soviética. Como que sí se empezaba a querer escuchar, pero poquito distorsionado, y ahorita ya no se oye. No, no se oye. Creo que su micrófono debe estar encendido. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? No se escucha. Bueno, les voy a
No lo escuchamos, pastor. Ok, les he pasado el link del video. Es el video de un profesor, de un académico que ha estudiado allá en la Unión Soviética, que se ha dedicado muchos años de su vida a estudiar a Vygotsky y a la parte de la psicología rusa, ¿no? Ok, entonces es importante que lo vean, y él hace una comparación entre la escuela rusa y la escuela americana. Y si se dan cuenta ahorita, ¿qué es lo que ha ganado? ¿Qué es lo que ha vencido? ¿El socialismo o el pragmatismo capitalista americano, digámoslo así? El socialismo. ¿Por qué? Y este profesor dice, es porque la escuela rusa es más profunda. ¿Ok? El pragmatismo capitalista a veces es más superficial. ¿Ok? Entonces, este es un tema también muy importante para nosotros. No debemos ser superficiales en el conocimiento de la Biblia, en la indagación de la palabra de Dios y también en la indagación, obviamente, de nuestra especialidad. Ok, volvemos a Vygotsky. Él hablaba, obviamente, su planteamiento estaba centrado en una mediación social y una mediación semiótica del significado, ¿no? El conocimiento es un proceso, dice, de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio, entendido como algo social y cultural, no solamente físico, también rechaza los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuesta. Obviamente nos dice, existen actividades cognitivas, existe un fundamento social y esto es llevado al plano social y al plano psicológico, y de aquí van a ser la mediación o el medio social, el medio simbólico, y por lo tanto la mediación social y la mediación simbólica. Obviamente hay que entender esto con más tiempito, pero me imagino que ustedes han estudiado también esto. Solamente estoy repasando, y para la gente que no, por ahí lo puede ir a investigar. Hay muchos videos también sobre Vygotsky, sobre lo que él planteaba, sobre lo que enseñaba. Y cuando ustedes lean algo de constructivismo, también va a estar ahí Vygotsky, ¿no? El conocimiento es un proceso de interacción que habíamos dicho antes, y él dice, la escuela es una institución que busca fomentar el aprendizaje y el civismo, que transforma su pensamiento. Luego nos habla de la actividad social de la mediación y del mecanismo clave en el desarrollo de aprendizaje. El significado de los conceptos cambia cuando se vincula con el mundo, ¿no? O sea, el significado que está dentro, cuando empieza a interactuar con el mundo, va a tener un cambio, dice, ¿no? El significado cambia. Explica, dice, la actividad social explica los cambios en la conciencia y establece una teoría psicológica que une conducta y mente. Todos los procesos psicológicos son mediados por las herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos. Una vez que los niños interiorizan estas herramientas, funcionan como mediadores de sus procesos psicológicos más avanzados, ¿no? Entonces, esto es parte, digamos, de la teoría que él planteaba, ¿no? Otra vez la internalización, medio social, medio individual, actividad interpsíquica, actividad intrapsíquica, que no, la relación entre los niveles de actividad. Pero esto es por lo que más se lo recuerda a Vygotsky. Él plantea la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Y cuando se habla de la educación o de los maestros, se habla de la zona de desarrollo próximo, porque dicen ese es el área donde nosotros podemos intervenir. Dice, hay que considerar la diferencia entre los que los niños pueden hacer por sí mismos y los que pueden hacer con ayuda de otros. Entonces ahí nace la concepción del experto que ayuda al sujeto que aprende, ¿no? Las interacciones con los adultos y los pares en la zona de desarrollo próximo fomentan el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, aquí es donde se plantea y dice, el ser humano no puede o no debe aprender solo por su cuenta. Necesita de un maestro, necesita de un experto, pero también necesita de sus pares, de sus compañeros. Entonces se fomenta el trabajo en pareja, se fomenta el trabajo en grupo, ¿ok? Inclusive nacen algunas propuestas como el Community Language Learning, como el aprendizaje en comunidad, en la cual la idea era sentarse en un círculo y simplemente decir, ¿no? lo que creía, lo que pensaba, y bueno, era escuchar, y la función del otro era escuchar, y ni siquiera se tenía que criticar ni nada, solo era la idea, era compartir simplemente, ¿no?
Un concepto interesante es la inteligencia, la zona de desarrollo próximo, la distancia. La inteligencia es la distancia entre el nivel actual de desarrollo y el nivel potencial al que se puede llegar, ¿no? Dice, se puede considerar como un concepto alternativo al de inteligencia. Obviamente, como nace de esta propuesta, como nace de los orígenes, ¿no? Nace del cognitivismo. Obviamente, dentro del cognitivismo la inteligencia es lo más importante, y por eso la concepción de facilitador, porque el facilitador tiene que facilitar el acceso a niveles superiores de inteligencia, ¿no? El espacio de apoyo, aquí este es otro elemento fundamental, el espacio de apoyo marxista. O sea, cuando él estaba hablando de un experto, estaba hablando de este guía, del profesor guía, pero era el experto dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, el espacio de apoyo marxista era básicamente lo que iba a generar también el cambio cognoscitivo. Entonces, podríamos resumir diciendo que el ser humano marxista se iba a ser más inteligente con el apoyo de la comunidad marxista, y considerando a los expertos o a los que tienen más experiencia, más conocimiento en el marxismo puro, que podían guiar a los demás al cambio social. O sea, básicamente ese era el planteamiento. La zona de desarrollo próximo refleja la idea marxista de la actividad colectiva, en la cual aquellos que saben más comparten ese conocimiento o habilidad para realizar una tarea con los que saben menos. Todas las funciones mentales superiores se originan en el entorno social. Eso era lo que decía. O sea, la comunidad es importante, ¿no? Lo social, por eso lo social cobra una relevancia muy importante. Entonces, el cognitivismo que estaba centrado en el procesamiento de las computadoras, o sea, el modelo de las computadoras de la mente del ser humano, ahora dice, hey, un ratito, estas computadoritas por sí mismas no valen nada. Deben estar interconectadas con los otros seres humanos. Solo de esa forma vamos a poder generar un cambio de comportamiento, sí, un cambio en la inteligencia, sí, pero principalmente un cambio social. ¿Ok? Espero que eso se quede con idea. Bueno, y obviamente desde la cosmovisión cristiana podemos decir, para nosotros Cristo es el mediador, ¿sí? Cristo es el mediador. La palabra obviamente Jesús, la palabra del Espíritu Santo van a servir a todos estos procesos de mediación, y ahí nace la importancia para nosotros de meditar. No solamente el estar con los demás. Tenemos que vivir en comunidad, claro que sí, pero también Dios nos dice, medita en mi palabra. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, ¿no? Entonces, obviamente desde la cosmovisión bíblica, nosotros también fomentamos, claro que sí, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el trabajo individual. También tenemos o deberíamos tener grupos de estudio, también tenemos o podemos abordar el desarrollo, también obviamente debemos estudiar los procesos cognitivos, y así, y así, y así. Bueno, he querido mostrarles simplemente un poquito este teórico que es Vygotsky, pero miren cómo Vygotsky ha logrado impactar en la educación, ¿no? A tal punto que ha logrado decirnos, la inteligencia es importante, pero para que pueda desarrollarse la inteligencia se necesita el entorno social, se necesita del otro. Básicamente nos estaba diciendo, necesitamos un sistema socialista, voy a decir, o comunista, que ayude a los demás a convertirse en esa misma línea, o seguir en esa línea. Bien, listo, queridos amigos, les pido mil disculpas, nos hemos pasado 10 minutitos, los últimos minutos para que puedan comentar, preguntar por ahí algo, y bueno, nos vamos a despedir. Espero que esta noche larga de pura letra y letra, el Señor también les haya hablado un poquito, ¿no? Bien, adelante por favor con algunas preguntitas, comentarios.
O están aquí o no están aquí. Stop present. Ya, listo. Ok. O han quedado dormidos o algo ha pasado. Geraldine, ¿y quién más? Jelly, ¿qué pueden comentar? A ver, ¿dónde está Jelly? O Jamie, perdón, Jamie Vidal. Nancy Cortés también, que estaban desde el inicio. Miss Jessica, dice Annie. Y otros 8 más. Pueden escribir ahí algún comentario también. Sería interesante leerlos, ¿no? Aquí en el chat. Ok, bueno. Los invito a que vean ese video hoy por ahí para que conozcan un poquito más a Vygotsky y vean también cómo el trabajo del ser humano en este caso, o sea, la búsqueda, la preparación, y en este caso la preparación de un cristiano, claro que sí puede y podemos terminar impactando nuestra sociedad, ¿no? Pero para eso necesitamos escudriñar las escrituras, pero también necesitamos revisar nuestros contenidos, nuestra filosofía, la educación y todo ello. Ok, voy a terminar la sesión con una oración. Bien, Padre, queremos darte gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te pido que seas tú ministrando a tus hijos, a tus hijas, a sus familias, allá donde están, que ellos puedan revisar y que tú te puedas revelar a ellos acerca de la educación cristiana, la verdadera educación cristiana, que no es una teoría, Señor, no es solamente una propuesta, sino es vida, la vida de Dios llevada a la educación, vivir la vida de Dios en el aula todos los días, Señor, vivir la vida de Dios en la educación de nuestros hijos, Señor. Vivir la vida de Dios es tener una relación en intimidad contigo, conocerte, adorarte minuto a minuto, momento a momento. Pero también, Señor amado, es reflexionar, es pensar, es evaluar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, Señor, y poder encontrarte a ti y mejorar, Señor, la mejora continua, pero para darte la gloria a ti, Señor. Y la meta educativa, siguiendo, tratando de darte la gloria a ti, Señor, para que nuestros niños, jóvenes, adultos puedan acercarse más a ti, te puedan dar la gloria a ti, inclusive aprendiendo los números, inclusive aprendiendo el 2 más 2, inclusive aprendiendo a escribir un ensayo, inclusive, Señor, aprendiendo a dar un discurso, inclusive, Señor, presentando las carpetas al final de la gestión, Señor, trabajos hechos por ellos mismos, Señor, para que la gloria sea tuya, Señor. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos y nos despedimos hasta el día de mañana, Señor, en tu voluntad. Amén. Amén. Listo. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos, el día lunes, mañana no, mañana es sábado. Nos vamos a ver el día lunes y cerramos la sesión, o sea, el curso con estas 5 sesiones, 5 clases o 5 módulos. Y nos estaremos viendo el próximo lunes, ya de lunes en lunes, para ir abordando diferentes temas, ¿no? Muchas gracias, que Dios los bendiga y gracias a mí por escribir. Dice, para mí me desafió y me afirmó mucho acerca de la filosofía, psicología. Me encanta leer y decía a los adolescentes que hay filósofos cristianos y psicólogos. Bien, bueno, eso vamos a ver en el currículum, ¿no? Que hace tiempo se buscaban profesores cristianos para la educación. Hoy ya no se buscan educadores cristianos, hoy se buscan hijos de Dios, que sepan hacer educación, ¿no? Pero bien, gracias, Emi, es un buen comentario, ¿no? Bien, que Dios los bendiga, muchas gracias, Carlitos, nos vemos el día lunes, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.